Como ya te comenté en la clase anterior, los movimientos surgen por el hartazgo social. Entonces, uno de los principales movimientos actualmente es el feminista, pero remontémonos hasta hace algunos años. Bueno, no años, hace algunos siglos. ¿Qué movimiento fue el artífice de que nosotros fuéramos una nación independiente? ¿Recuerdas? Si dijiste la Revolución Mexicana, no, fue mucho después. El movimiento que en verdad nos dio independencia fue obviamente la independencia de México. ¿Te acuerdas que después de la independencia de México vino una serie de cambios? Principalmente cuando Agustín de Iturbide entró al poder, posteriormente Guadalupe Victoria, y viene, después deja el poder y entra Vicente Guerrero. Entonces, vámonos hasta este punto. ¿Te acuerdas que te dije que, así como dice Patricia, ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? ¿qué tiene de bueno este territorio? Pues bueno, bien, te voy a explicar qué tiene de bueno y por qué es tan polémico y tan, tan famoso, digámoslo. Pues recordarás que Guadalupe Victoria en un principio eh, permitió, bueno, dio una cláusula en la Constitución Política de 1824 en la cual decía que se eliminaba la esclavitud, que éramos una nación independiente, perdón, y que la religión católica era la única que se practicaba. Ok, esto afectó mucho. ¿Recuerdas que nuestra nación no solamente englobaba hasta el actual, no, englobaba hasta parte de Estados Unidos? Y de aquí vino un gran problema. ¿Recuerdas que después de la independencia nuestro país estaba hecho polvo? Porque no había dinero, no había empleo y por lo tanto no había cómo mantener al país. Después, aunado a esto, la independencia de Estados Unidos trajo una gran ventaja para los que vivían allá, pero para los que vivíamos aquí del otro lado, no. Y te voy a explicar por qué. Todo empezó cuando un señor, bueno, no, no es un señor, este, este personaje vamos a caracterizarlo como Estados Unidos. Este personaje le dijo a Texas, porque Texas era uno de los principales estados de los cuales se quería apropiar. Le dijo a Texas, oye Texas, sí, está chido mejor que te independices, porque así vas a tener todos los derechos de ser lo que tú quieras. Wink, wink, le hacía guiño, guiño, guiño. Señor wink, wink, ¿verdad? Sí, independízate. Independízate. Pero ¿por qué quería que se independizara? Porque Estados Unidos quería quedarse con el territorio. ¿Ok? Le hacía guiño, guiño, wink, wink, independízate. Pero de fondo venía que ellos querían quedarse con Texas. Ok. Después de eso, con esta corta transición de paz y de tranquilidad, con el mando de Guadalupe Victoria, anteriormente Vicente Guerrero había dicho que iba a expulsar a todos los españoles. ¿Te acuerdas que expulsó a todos los españoles? Eh, hizo del país una nación tranquila, Vicente Guerrero, ¿ok? Pero vino a mover los intereses de este señor. ¿Por qué? Te voy a contar por qué. Estados Unidos, ¿te acuerdas de esta imagen? Que los países querían a México. Pues uno de los principales fue Estados Unidos. Eh, en el estado de Texas, en ese entonces era propiedad de México, porque los españoles así lo organizaron. Entonces el estado de Texas incluía a dos poblaciones. Por un lado estaban los que venían de Estados Unidos y por otro lado estaban los de México. Entonces, como habían 30,000 extranjeros contra 3,000 mexicanos, pues era muchísima, muchísima la diferencia.
Era otra cultura, hablaban otro idioma y practicaban otra religión. En cambio, los mexicanos tenían otro idioma, otra cultura y otra religión. Entonces, ahí vino un gran problema. ¿Por qué? Porque ellos, los tejanos, vamos a llamarle así, se sentían más identificados con la cultura gringa, o la cultura estadounidense, norteamericana. ¿Y qué problemas trajo esto? Pues que ellos querían independizarse. ¿Para qué? Para ya no, porque no se identificaban con ninguna característica de nuestro país. Entonces ellos decían, no, pues, ¿yo qué? Yo no quiero yo ser gringo estadounidense, no ser gringo, no ser mexicano, porque a mí no me gusta la salsa que pica. A ellos les gustaba la salsa que no picaba. Entonces, es todo este antecedente trajo como que le estaba llenando el buche de piedritas, o sea, le estaba dando motivos para independizarse. ¿Y qué fue la gota que derramó el vaso? Pues que Vicente Guerrero cuando dijo, no esclavitud, a partir de esa ya valió. ¿Por qué? Porque los estadounidenses tenían esclavos. Más específicamente los de Texas tenían aún esclavos y dijeron, no, pues, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer todo lo que me corresponde? Sin esclavos, ¿qué voy a hacer? Entonces, de ahí vino las razones por las cuales querían independizarse. Y cuando vieron la oportunidad, es que Vicente Guerrero dijo esto, no, Nel, yo no jalation porque soy Tejation, dijeron así. Y entonces, eh, como habían 30,000 extranjeros contra 3,000 mexicanos, el gobierno decidió cuál es la acción más fácil. Pues mandó algunos mexicanitos, pero en su mayoría no querían ir. ¿Por qué? Decían, es que está re lejos, es que mejor, a mí me gusta el calorcito, me gusta mejor estar aquí estar tranquilito aquí en mi casita donde como frijolitos y salsa de la que pica y no hasta allá está bien lejos, allá ni comen salsa de la que pica. Entonces, ¿qué ocurrió? Primero, tenemos estos antecedentes y como iban llenándose de más extranjeros de Texas, México alió fronteras. Un gran error. Porque tache con rojo. Porque fue un error. Porque a partir de que salían fronteras, pues bueno, que los estadounidenses, en este caso todavía no era Texas estadounidense, sin embargo, podían entrar y salir estadounidenses de Texas. Fue un gran error. ¿Por qué? Porque se llenó de más y más y más extranjeros. Entonces este señor, el guiño, 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 wink, wink, que pues mandó más porque era Estados Unidos. Estados Unidos estaba detrás de toda de esta conspiración, vamos a llamarla así. Entonces, para ese tiempo, nuestro presidente era Santa Anna. Y a partir de que los tejanos se quejaron de que ya no podían tener esclavos, fue una excusa. Agarraron cualquier excusa y a partir de esa se empezaron a rebelar y se levantaron en armas. Entonces, ¿qué hizo Santa Anna? Fue hacia el norte, hacia donde están los estados de Chihuahua, de Tamaulipas, de Coahuila, fue a calmarlos. Entonces, no a calmarlos pacíficamente, decirles, oye carnal, vámonos a tranquilizarnos, ¿no? Pues no, los Gringations decían, yo no ser un... Ellos eran del viejo oeste, así vestían, yo no ser mexicano, yo ser gringo, y no como de la salsa que pica, ¿va? Entonces, Santana dijo, Nel, aquí jalan o todos rabones, todos chingolos. Y dijo, bueno, entonces vamos a someterlos por la fuerza. Si no quieren hablando, entonces por la fuerza. Les dio unos zapes. No les dio zapes. Pero sí, por las armas. En ese inter de la pelea contra Estados Unidos, en este caso Texas, tomó el Álamo. Santana tomó el Álamo, que era un fuerte. Acuérdate que un fuerte es como un castillo en el cual se refugian las tropas armadas. Sin embargo, él estaba bien confiado de que yo tengo todas las de ganar. Ven que fue capturado y
aceptó la independencia de Texas. Entonces desde ahí ya batió Gore. ¿Por qué? Porque después a Estados Unidos no le bastó con que, acuérdate del wink wink, ellos querían Texas. Posteriormente, los señores gringos querían más territorio. Quería Nuevo México y California. Nuevo México era otro estado de nuestro país. Entonces, como México dijo, Nel, ¿sabes qué? Hasta aquí. Si Santa Ana dijo, la neta no te voy a dar más. O lo tomas o lo dejes. Y Estados Unidos, a ver, deja pensar. Y dijo, Nel, yo sí quiero California y Nuevo México. Entonces planearon conseguirlo por la fuerza. A puros moquetazos, a puros balazos, a puros metralletazos. Tan, 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 tan. Así quisieron o pensaron conseguirlo. Entonces, a partir de ese punto, México le declara la guerra Estados Unidos le declara la guerra a México. El ejército de Estados Unidos, ya bien americanizado, vamos a llamarlo así, entró por Tamaulipas, Coahuila, Monterrey y Chihuahua. Entraron por esos lados y dado que, ¿te acuerdas que apenas había terminado la independencia? Pues las fuerzas armadas no andaban muy al tiro, que digamos. Entonces, pues entraron como el agua a sus zapatos cuando llueve. Para 1847, Estados Unidos entró a la capital. ¿Cuál es la capital? El Valle de México, el centro del país, la Ciudad de México. Entró a ese lugar y ahí se mantuvo por un año y medio. Medio año y medio, no recuerdo bien. Déjame checar, ¿va? Permíteme. Aquí está. Empezó en septiembre y entonces estuvo aproximadamente medio año en nuestro país. Lo mantuvo asediado, o sea, invadió el centro del país, donde se toman las decisiones, porque se convirtió en una república centralista donde toman las decisiones y los demás estados ya no pueden hacer su santa voluntad. Para 1847, al 14 de septiembre, hizo que César colocó su bandera hasta arriba y empezó a ondearse, ¿vale? La de Estados Unidos. Atacó Padierna, Churubusco, Molinos del Rey y Chapultepec, que ahora son alcaldías en la Ciudad de México. Y aquí fue la tan mítica y tan famosa llamada escena de los niños héroes, que eran cadetes, donde uno se amarró, se envolvió en la bandera y ¡fum! Se echó un salto, un clavado con 5 grados de dificultad. Pero bueno, ya quedó ahí. Eso ya después lo mencionaremos. Y en febrero de 1848 se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, por el cual México acepta la pérdida de Nuevo México y California. Pero Estados Unidos no solo quería eso, también quería los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. O sea, no le bastó con quitarle eso a nuestro territorio, sino que quería más, pero no. Lo acordaron nada más esos dos estados. Y a partir de ese entonces, nuestro país está cortado porque en realidad era más territorio. Y esta historia la saben tanto estadounidenses como pues la mayoría de los mexicanos la debemos de saber, ¿verdad? Porque fue uno de los hechos más importantes por el cual perdimos 3 estados y una gran parte de nuestro territorio. Vamos a recordar, Texas buscaba una excusa para independizarse de México porque habían muchas personas que hablaban otro idioma y de otra religión en el estado de Texas y querían una razón para independizarse, para ya no estar con México porque no se identificaban con él. Era eso. Además de que ya no tenían los demás estados. Acuérdate que una etapa después de la independencia fue el centralismo, en el cual el poder estaba en el centro vamos a decirlo así, en el centro del país y los demás estados no tenían autonomía. Entonces también eso enojó a los tejanos, vamos a llamarle así. Y bueno, pues era inevitable todo
este caos. ¿Por qué? Porque cambiábamos de presidente cada 3 meses, el país estaba por los suelos, o sea, y acuérdate que Estados Unidos siempre ha tenido un interés en una desgracia ajena, vamos a llamarlo así. Y pues bueno, abajo de Classroom te voy a anotar la tarea. Espero que hayas entendido el tema y si tienes dudas, escríbeme a mensaje privado, ¿va? Adiós.